Vamos a analizar los dominios y algunos límites en las siguientes funciones. Vamos a empezar por la función número 7, que tenemos aquí a la izquierda. Lo primero de todo es analizar el dominio. Bien, ¿para qué valores de la x sí existe la función? Bueno, pues vemos que para todos estos valores de x, la y tiene su correspondiente función. La y tiene su correspondiente función. Para todos estos valores de x, la y tiene su correspondiente gráfica, su correspondiente dibujo de la función. Sin embargo, fijaros, para x igual a 1 no hay dibujo de función, ni en un lado ni en el otro. Por lo tanto, el dominio de esta función serán todos los números reales, excepto x igual a 1 o r menos 1. Bien, ya tenemos analizado el dominio de esta función. Ahora, vamos a analizar los límites que nos piden. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Es decir, ¿qué le pasa a la función cuando la x se hace cada vez más pequeña? Pues fijaros, cuando la x se hace cada vez más pequeña, la y se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, como la y se va haciendo cada vez más grande, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función será más infinito. Vamos a ver qué ocurre cuando la x tiende a más infinito. Es decir, cuando la x se va haciendo cada vez más grande, la y también se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a más infinito de la función también será más infinito. Y ahora vamos a hablar del límite cuando x... Un minutito, que limpiamos esto para que se puedan ir representando las cosas. Límite cuando x tiende a 1 de la función. Fijaros, cuando la x se va acercando al 1 por la izquierda, la y se va acercando a menos 2. Cuando la x tiende a 1 por la derecha, la y se va acercando a más 2. Es decir, el límite, cuando x, lo voy a poner debajo, el límite, cuando x se va acercando a 1 por la izquierda de la función, es menos 2. Y el límite, cuando x se acerca al 1 por la derecha de la función, es 2, porque es donde se va acercando la función cuando la x se acerca al 1 por la derecha. Y estos dos límites laterales son distintos. Por lo tanto, como los dos límites laterales cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha son distintos, el límite cuando x tiende a 1 de la función en su conjunto no existe. O matemáticamente podemos poner no existe el límite. En ese caso, cuando x tiende a 1 de la función. Repito, no existe el límite cuando x tiende a 1 de la función porque los límites laterales cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha son distintos. Vamos ahora a la función 8, la función de la derecha. Lo primero vamos a calcular el dominio. ¿En qué valor no existe esta función? Pues fijaros, para x igual a 0, la función no hay dibujo de función para x igual a 0, no hay dibujo de función. Y nos ocurre lo mismo por este otro lado, para x igual a 0 tampoco hay dibujo de función. Por lo tanto, el dominio de esta función será todos los números reales excepto el 0. Y ahora vamos a analizar los límites que nos plantean. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función, es decir, cuando la x se va haciendo lo más pequeña posible, ¿hacia dónde va la función?
Bueno, pues hablaremos de asíntotas más adelante, pero la función, la gráfica de esta función, se va acercando a -1. Bien, porque veis que se va a ir como acercando infinitamente al valor de -1 sin llegar a tocarlo. ¿Qué pasa ahora cuando queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función? Cuando x tiende a 0 de la función. ¿Vale? Me voy a ir aquí abajo y voy a escribir límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función y límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Porque hemos dicho que para que en un punto determinado exista el límite de una función, los dos límites laterales cuando me acerco a ese punto por la izquierda y cuando me acerco a ese punto por la derecha tienen que ser iguales. ¿Qué pasa cuando me acerco? De nuevo vamos a borrar esto. ¿Qué ocurre cuando nos acercamos al 0 por la izquierda? ¿Qué le va pasando a la función? Cuando me acerco al 0 por la izquierda, la función va yendo hacia menos infinito. Y sin embargo, cuando me acerco al 0 por la derecha, mi función se va yendo hacia más infinito. Estos dos límites laterales, cuando x tiende a 0, son distintos y por lo tanto no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. Repito, porque cuando nos acercamos al 0 por la izquierda en la función, tenemos un límite distinto que cuando nos acercamos por la derecha. Por un lado se va para abajo y por el otro lado, acercándome la x al 0, se va para arriba. Por lo tanto, no existe ese límite. Bien, y ahora vamos a ver qué pasa cuando... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la función cuando la x tiende a más infinito? Pues pasa lo mismo que antes, ¿no? Cuando la x cada vez se va haciendo más grande, la y se va acercando a un valor fijo que es y igual a 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de esa función va a ser 1.